nos acerquemos a la palabra para que de nuevo estemos juntos ante el poder de la palabra de Dios. Leo desde el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, recordad que hemos leído antes algunos textos en el libro de los Hechos sobre Antioquía. Esa es la razón de haberlo leído, vaya. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de servir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Volvemos a encontrarnos con esta situación de gran enseñanza por la propia situación. Es decir, que Pedro, el apóstol, el referente para tantas cosas, se había desviado por la presencia de unos que venían de parte de Jacobo o de Jerusalén. Y en su simulación estaban participando otros. Fijaos que esto es una condición asombrosa por la enseñanza. Y reitero lo que en otras ocasiones venimos afirmando. ¿De qué valdrá tener, por ejemplo, como dice la Iglesia romana, la tumba de Pedro? ¿Es que eso te garantiza la verdad? Porque teniendo al mismo Pedro, no había garantía de la verdad en las cosas que hacía. Por lo tanto, esta es una enseñanza fundamental. Si con él, en concreto, por su presencia, por ninguna presencia humana, la verdad está garantizada, cuanto menos por una tumba o por una reliquia. Eso deshace toda la pretensión de la Iglesia de Roma. Pero el caso es que esta es una enseñanza para todos nosotros de primera magnitud, porque nos coloca siempre en esta reflexión. Si no es por el poder de Dios, ninguno de nosotros puede sostenerse. Pero con el poder de Dios, y a pesar de todas estas circunstancias, la Iglesia, cada uno de nosotros, dará los frutos que el Señor tiene dispuestos. Ya comentamos el pasado domingo cómo se da esa circunstancia en el creyente de la doble situación. Por una parte, estamos en la perfección de la obra de Cristo, creados en Cristo Jesús, en la justicia, santidad y verdad, sin mancha, sin nada de que avergonzarnos, ahora mismo ya en la presencia de Dios, en esa santidad con Cristo, siendo calificados no por nuestra condición de rebelión, sino por la obra perfecta de Cristo, somos todos calificados en Él. Esa es nuestra nueva situación, esa es nuestra nueva creación. Pero por otra parte, ya hemos visto, eso existe en una situación de pecado,
que lleva al apóstol Pablo a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer el bien, quiero servir, y hay una ley en mí, en mis miembros, que me lleva al pecado. Entonces esta es la situación del creyente. Por una parte, la perfección de la obra, que es la que nos califica, es la que nos identifica como creyentes y como iglesia. Y por otra parte tenemos la condición de existir en una situación donde todavía el pecado funciona. A pesar de todo, las obras de Dios saldrán adelante y el creyente dará los frutos del Espíritu en la dimensión que el Señor haya preparado y haya establecido, a pesar de todo eso. Pero esos frutos del Espíritu siempre salen mediados, es decir, siempre salen a través de la condición humana de cada uno. Por lo tanto, son frutos que siempre tienen la señal, la marca de nuestra condición circunstancial, humana, etc. Eso pasaba, ya lo vimos, incluso en la predicación. Cuando se da la predicación, se da a través de una mediación, la mediación del conocimiento, la mediación de la idoneidad de la cosa que se esté tratando, en la condición del propio predicador, siendo creyente. Anda que si encima, como hay muchos, ni siquiera son creyentes, es el colmo, ¿no? Y por otra parte existe en el receptor pues esa mediación de su circunstancia, de su condición. Con todo eso sería imposible pensar en que el Evangelio diese frutos. Sin embargo, sabemos que da frutos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y es la obra de Dios. Aún en la mejor condición sería imposible esperar un fruto adecuado de la persona humana, en la mejor condición, incluso del creyente. Y lo tenemos aquí señalado y por esto lo vuelvo a subrayar. Están en Antioquía. Pedro, que ha servido a la Iglesia, se siente atemorizado por aquellos que vienen de parte de Jacobo. Ya decimos, no es que Jacobo fuera el que tenía la condición de ser el maestro de ellos, pero había una especie de aceptación de no beligerancia en la iglesia de Jerusalén con esta gente. Y eso repercute luego en esta iglesia de Antioquía, donde se están desviando en la propia iglesia. Pero por eso he apuntado antes la lectura que hicimos en el libro de los Hechos, porque si hay una iglesia en el Nuevo Testamento que sea modelo, que sea ejemplo incluso para sobre ella establecer cómo debe ser una iglesia, esa es la iglesia de Antioquía. Es verdad que hay otras, como la de Tesalónica, que tiene unos aspectos muy relevantes y el propio apóstol Pablo lo señala. O en las que aparecen en el libro de Apocalipsis, pues allí tenemos alguna, como Filadelfia, que queda bastante bien. Pero realmente, por el proceso y además por lo que de ella sabemos, la iglesia que quedaría como modélica no es ni siquiera la iglesia en Jerusalén, sino la iglesia en Antioquía. Es una iglesia que recibe la fe, allí se llaman cristianos por primera vez, a los creyentes, y es una iglesia que luego envía incluso, desde su propia condición de iglesia local, envía a Pablo, a Bernabé, a los misioneros, para que prediquen el Evangelio. Luego ellos sabemos que son ordenados y establecidos, el propio Pablo, ordenados y establecidos por la iglesia local, que le impone las manos, ayunan, oran y lo envían. Y luego el apóstol, todo el apóstol Pablo, con su autoridad, regresa a la iglesia de donde había salido su vinculación misionera. Y allí da el reportaje, da el aviso de las cosas que habían acontecido. Y luego vuelve a ser enviado. Es decir, que la iglesia en Antioquía es una iglesia modelo de iglesia, de cómo se debe ser en el servicio al Señor. Bueno, pues esa es la iglesia en la que luego se había dado la circunstancia que hemos leído. Cuando vuelven, resulta que allí había algunos que venían y que decían a los hermanos: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos.
como se formó tal alboroto, leemos, pues se decidió por parte de la Iglesia de Antioquía, enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para que se tratase esta cuestión. Y ahí tenemos esa primera reunión, ese primer sínodo, como a veces se le llama, de Jerusalén, para tratar esta cuestión. Pero ¿de dónde había surgido eso? De la Iglesia de Antioquía. La Iglesia de Antioquía, donde ya habían tenido esta circunstancia de que habían venido algunos enseñando. Y además estos, como hemos dicho en otras ocasiones, que venían de Jerusalén, no de cualquier sitio. Venían donde estaban los apóstoles. Tenían, por lo tanto, una referencia, una autoridad extraordinaria. Pero ellos decían una cosa que era falsa y que estropeaba el Evangelio. Por lo tanto, eso produjo un gran alboroto y la Iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para tratar esta cuestión. Y allí fueron recibidos, etcétera, como ya sabemos, todo lo que acontece en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pues bien, esa es la Iglesia donde luego acontece, donde está aconteciendo lo que Pablo indica, que Pedro ha llegado allí y se están desviando. Por lo tanto, la mejor Iglesia, la que tiene mejor condición, la que tiene la presencia de los apóstoles, es una Iglesia que se desvía de la verdad. Una Iglesia local que se desvía de la verdad. Por lo tanto, tenemos que recurrir una y otra vez a esta consideración. Si en la mejor condición eso se produce, Señor, líbranos. Señor, consérvanos. Porque ¿qué otra condición podemos tener mejor que esa? Pues evidentemente sería difícil encontrarla. Donde están los apóstoles, donde hay una Iglesia, además, una Iglesia consagrada, una Iglesia fiel, una Iglesia que es modelo. Bueno, pues en el mejor sitio, en la mejor circunstancia, resulta que allí se da esa condición tremenda para el apóstol Pablo, porque el asunto no es menor, hasta el punto de que él tiene que reprender públicamente al apóstol Pedro. Ya hemos dicho también, esto hoy día se consideraría una acción totalmente inadecuada, totalmente impropia, porque ¿cómo van a discutir los dos grandes apóstoles en público cuando eso servirá para que los que estén alrededor, para que los vecinos vean que no estamos unidos, o vean que los cristianos discuten y que se llevan tan mal? Eso sería hoy lo normal. Pero Pablo nos enseña, la Escritura nos enseña el camino a seguir. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, y entonces le plantea toda esta cuestión que hoy no vamos a ver, que veremos si Dios quiere en un próximo domingo, la cuestión de lo que Pablo argumenta. Porque hoy quiero resaltar este hecho de la circunstancia donde se da esa reprensión, que es en la ciudad de Antioquía, en la iglesia de Antioquía, y que es el ámbito de una iglesia que difícilmente se puede encontrar otra. Y ahí es donde se están desviando. Luego Pablo dice esto a las iglesias de Galacia. Claro, y pone el ejemplo para argumentar él ante las iglesias de Galacia, que tenemos una situación parecida, porque eran unas iglesias fieles, unas iglesias conservadoras, unas iglesias que de ninguna manera negaban la verdad y la inspiración de la Sagrada Escritura. Es decir, que serían hoy lo mejor de las iglesias conservadoras. En cuanto a ética, hemos de suponer, son las mejores, las más moralistas. Es decir, que hoy nos encontraríamos con una iglesia o con una denominación de gran sentido ortodoxo sobre la Escritura, de autoridad de la Escritura, de gran rechazo de cualquier aspecto de moralidad inadecuada. Y esa es la iglesia que se está desviando. Esto no debe olvidarse, porque parece que si se tiene la confesión de que la Escritura es inspirada y palabra de Dios, y se tiene una condición de defensa de una moralidad social adecuada, ahí está la verdad y ahí se conserva.
pues no se conserva la verdad ahí. En las iglesias de Galacia no se estaba conservando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que con todo eso se estaba negando la obra perfecta de Cristo. Y se estaba poniendo a la obra de Cristo en una condición en la que necesitaba algo del ser humano, algo del que tiene que ser resucitado para que la resurrección, para que la nueva vida se produzca. Y ese es el modelo actual del mundo evangélico en su mayoría y del mundo de la Iglesia de Roma, por supuesto, y de las iglesias ortodoxas orientales. Esta es la situación que tenemos. Y esto es relevante recordarlo, porque si no nos perdemos. Y hoy se estaría discutiendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Una campaña sobre las leyes, sobre el matrimonio, que unos quieren poner de una manera o de otra? Vale, eso es relevante. ¿Qué hacemos? ¿Una campaña en contra de los que dicen que la Biblia no es inspirada? Bueno, cuidado, que hay muchos que dicen eso y dicen luego unas barbaridades terribles sobre la enseñanza que la Biblia establece. Por lo tanto, lo prioritario no es solo eso, que es importante, sino la persona y la obra de Cristo. ¿Dónde está? Nuestra misión, por lo tanto, es eso. Cuando Pablo vio que Pedro no andaba correctamente, no es que Pedro estuviera más o menos llevándose bien con los inmorales de Jerusalén o del entorno de Antioquía, o que estuviera dejando pasar por alto que alguien estuviera negando la autoridad de la Escritura. No, lo que Pedro está haciendo es que, en resumen, la obra de Cristo la está estropeando, porque está asumiendo que sin un rito determinado, sin algo que el hombre lleva y aporta, Cristo no puede ser efectivo. La resurrección de Cristo no tiene valor y todo lo que eso implica para que el resultado llegue al pecador a menos que el pecador aporte algo. Esa es la esencia. Y reitero, esa es la esencia desde ese primer momento hasta el momento actual. Esa es la situación de la Iglesia. Y hay en esto, y ya he comentado en alguna ocasión que tendremos que mirar cuando estamos con la carta a los Gálatas, también algunas circunstancias de historia de la Iglesia, de la historia de la cristiandad, porque a final de cuentas esto que ocurre en Antioquía es historia. Pablo está diciéndole a los Gálatas, mirad lo que aconteció. Por lo tanto, hay una historia sagrada, hay una historia de la realidad del Evangelio. Y quiero en esto recordar un episodio que es ya también modélico de la desviación que se había producido en el cristianismo. Y me refiero al obispo, porque además se califica así siempre, al obispo de Antioquía, Ignacio. Estamos un poco después de escribir Pablo, no estamos 300 años, 400, no, estamos en el año 100, 102, estamos en ese momento, cuando después de haber escrito estas cosas Pablo, pues no han pasado 6 siglos, sino que han pasado, bueno, unas décadas, pero no mucho. Bueno, pues ya tenemos un dato histórico relacionado con este Ignacio de Antioquía, y es que él establece, fijaos, ni siquiera lo establece la Iglesia romana, se establece como tantas otras desviaciones en Oriente. Luego la Iglesia romana es verdad que recogió esas cosas y las hizo dogma hasta el día de hoy, pero la Iglesia romana no es ni siquiera en esto una gran creadora de herejías o de desviaciones, eso viene de Oriente. Luego es verdad que la Iglesia romana las recoge, las formaliza y les da categoría de dogma, eso es otra cuestión, hasta el día de hoy. Pero en Antioquía se ha producido un hecho asombroso y es que allí hay un obispo, Ignacio, que califica su condición de obispo, su condición de autoridad específica sobre la Iglesia y sobre los demás servidores como esencial para la vida de la Iglesia. La defensa del episcopado no está en Roma,
desde el principio, no, se da precisamente en Antioquía. Es cierto que en la misma época sabemos que esta idea de que el obispo de una congregación, de una iglesia, se reconociese y que se estableciese como doctrina, que era el fundamento de la iglesia, y que sin el obispo no había posibilidad de vida adecuada de la iglesia, eso no estaba en todas las iglesias de ese momento. Porque, por ejemplo, tenemos un coetáneo al lado de él, como Policarpo, y que efectivamente en su caso se asume que él, siendo obispo más o menos, sin embargo, en la Iglesia pues existía un gobierno de presbíteros, de ancianos, es decir, lo que entenderíamos hoy algo más normal, más parecido a lo que es el modelo de la Sagrada Escritura. Eso existía, vale, pero en Antioquía ya se propone por parte de este Ignacio que el obispo es esencial para la vida de la Iglesia. Y ahora podemos decir, bueno, ¿es que no aprendieron nada? Si esta Iglesia ha sido ejemplar en el modelo de gobierno, porque ellos mismos han puesto las manos, han orado para enviar al apóstol. La Iglesia es una iglesia de congregación, eso se asume. Es la Iglesia que luego, ante el episodio de la discusión sobre si hay que circuncidar o no, pues la Iglesia decide enviar a Bernabé y a Pablo a Jerusalén para que se discuta esa cuestión. Bueno, pues en el año 100 tenemos que esa Iglesia, que es una Iglesia poderosa ya, es una Iglesia notable, pues tiene esta desviación enorme por parte de aquel que podía decir, oye, cuidado ahí, que yo tengo una cierta autoridad porque yo tengo relación con los apóstoles, como pasaba con algunos, también en Roma, por ejemplo, Clemente puede decirse, oye, este hombre cuando escribe algo, pues una autoridad tiene, porque él está allí cuando están vivos algunos apóstoles, él ha conocido a algunos, es testigo del entorno apostólico de Roma, de la Iglesia primera, y está allí. Bueno, pues una cierta relevancia podía tener. Este Ignacio también podría presumir de decir, oye, que soy obispo de la Iglesia más respetable, más notable de la zona. Y además, algo importantísimo que nunca debemos olvidar. Ignacio escribe todas esas cosas en dirección al martirio. Es decir, que Ignacio no está escribiendo en un gran despacho de obispo con muchos servidores, no, él está escribiendo sobre la autoridad del obispado cuando va a morir. Camino, que además es curioso, lo llevan a Roma para morir allí, pero él por el camino puede escribir, se encuentra con las congregaciones, o sea que había persecuciones a los cristianos, pero cuidado ahí, persecuciones a veces muy parciales, porque a él no lo matan por el camino, sino que lo llevan a Roma, él podía escribir, se encontraba con la gente, a la gente que lo recibía, cristianos, pues no le daban de palos, sino que hay una situación extraña, cuando menos. Y luego sí es verdad que lo llevan a Roma, como a otros, al propio Policarpo, a morir, ¿no? Es decir, quien está escribiendo sobre algo catastrófico para la vida de la Iglesia, como es la condición de autoridad superior del obispo, porque no es una autoridad solo sobre otros servidores, sino que es una autoridad de tal manera que sin la presencia del obispo no hay iglesia. Eso es la Iglesia romana, hasta el día de hoy. Uno elabora esa masa, la pone en el horno y te sale la Iglesia romana. Bueno, ¿eso quién lo está diciendo? Lo está diciendo alguien que va a morir por la fe cristiana. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No es alguien que está cómodamente reflexionando, sino alguien que sabe que va a morir. Y curiosamente, que eso también lo toma él como un dato para que lo que él diga se tenga en cuenta. Pues fijaos la condición. Nosotros ahora tendríamos a alguien
del siglo I, vaya, pegadito a los apóstoles, que encima va a morir por su fe, y que va a morir por su fe contento. O sea, que él sabe que va a morir. Es más, te dice, mira, cuidado ahí, que yo no soy un obispo cualquiera, que yo soy alguien que va a dar su vida por la doctrina y por la fe cristiana. Y mira, y yo digo que el obispo es esencial para la Iglesia, porque si no hay obispo no hay comunión en la Iglesia, porque la Iglesia establece su comunión no en Cristo, que eso se supone, sino en su representante, en el que está aquí como si fuera él mismo. Pues uno podría decir, oye, pues esto será verdad, o por lo menos esto, vamos a ver quién se atreve ahora a criticarlo, porque a ver, que lo está criticando pero si es un atemorizado que no quiere el martirio, o que le da miedo el martirio, o que procura huir del martirio, ¿ese quién es para criticar eso? Podremos poner mucha argumentación, pero no olvidemos esta. El error profundo, ya inicial, en la Iglesia cristiana, como se ve en la carta a los Gálatas, como se ve en lo que pasa con Jerusalén, etcétera, ocurre durante la presencia misma de los apóstoles. Es decir, que el error es ya del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está. Y luego se propaga a una velocidad asombrosa y con una confusión extraordinaria. Porque ya me diréis, ¿quién de nosotros se atrevería a negar lo que ese obispo está diciendo cuando va a morir? Porque no es una persona que tampoco tenga una mala vida, no es alguien que esté en una inmoralidad de un tipo o de otro. Vendrá tiempo cuando efectivamente muchos que se llamarán obispos y se llamarán sucesores de los apóstoles vivirán en gran inmoralidad, como muchos cardenales, papas, hombre, eso es algo conocido. Pero en este caso el error no procede de personas así, sino de personas moralmente intachables. De ahí la dificultad a la que volvemos. Señor, si con esa condición aparece el error gravísimo que Ignacio está proponiendo, ¿qué podemos hacer? Señor, guárdanos y cuídanos. Y cuídanos. Porque hay que tener en cuenta que quizás la situación más difícil por la cual una persona o un grupo no se dé cuenta de que se está saliendo del camino es cuando está siendo perseguido por la fe. Porque, a ver, podemos decir desde fuera, ¿quién de nosotros se atrevería a discutirle a Ignacio las cosas que está diciendo? Pero el problema no es solo ese, que también, sino el propio Ignacio en su conciencia. ¿Cómo puede él asumir que está en el error o caer en la cuenta de que está en el error cuando él sinceramente dice, yo voy a morir felizmente por estas cosas que creo? Por lo tanto, para el propio Ignacio es imposible que él tenga una especie de luz natural que le diga, bueno, Ignacio, que te puedes equivocar, porque él está convencido de esa verdad, que es la suya, pero por la Escritura, como en el caso de Pedro y de aquellos que están en Antioquía, Pablo dice, oye, que no andáis rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pero ¿cómo puede eso meterse en la mente de alguien que va a morir y que tiene tiempo además para pensar en su muerte? Que no es que lo hayan atrapado en un sitio y lo matan allí, sino que lo llevan a Roma y él va caminando y lleva tiempo y días hasta que llega a Roma. Y él va escribiendo por el camino. Y en esas cosas que él escribe sobre el episcopado, realmente es imposible pensar que con su propio criterio saliese una luz que le dijera estás en el error. Porque la peor situación para no ver el error es a veces el triunfo, la comodidad, pero en otros casos todavía más dificultoso es cuando estás perseguido. Imaginad, oye, mira, hay un grupo de creyentes que se están desviando del camino,
Pero es que cuando están en el camino le estaban dando palos por todas partes los enemigos del cristianismo. ¿Ven? Imaginad eso. Hay un grupo que los enemigos del cristianismo le están dando pinchazos. Y ahora ellos siguen, y los enemigos del cristianismo siguen dándole pinchazos. Pero ahora se han desviado del camino y van por un camino erróneo. Pero los enemigos le siguen dando pinchazos. ¿Cómo van a asumir ellos que se han equivocado y que están en otro mal camino? Si su situación es incluso de persecución y es una continuidad. Objetivamente eso sería imposible. Si nosotros como grupo estamos siguiendo una carretera y ahí los enemigos de la fe nos están apedreando y están queriendo matarnos y nos equivocamos de camino por los guías, que eso Pablo lo dice una y otra vez, los maestros. ¿Quién os desvió? ¿Quién os perturbó? ¿Quién os ha dado esa enseñanza? Es decir, los que están guiando a ese grupo, ahora resulta que se han metido ya en otra carretera. Pero ahí no ha habido una transición, ahí no ha habido una reflexión, no ha habido una especie de reunión para cambiar. No, eso es todo continuado. Y esos líderes, esos maestros, ahora ya están por una situación de error. Pero le siguen dando palos y pinchazos. Los enemigos, pues ellos asumen que esa condición de estar en el camino no la han perdido. No la han podido perder porque todo sigue igual. Alguno podría decir, si estos nos hubieran dejado de dar pinchazos y de perseguirnos, quizás nos podríamos haber parado y decir, oye, ¿en qué camino estamos? Porque ya no nos tiran piedras. Pero no, es que siguen tirando de piedras. Esto es una condición imposible para el razonamiento humano de escapar de su confusión. Pues eso estaba pasando con este obispo de Antioquía, porque él va en la persecución, le siguen persiguiendo, va a morir y está proclamando errores gravísimos para la vida de la Iglesia. Reitero, ante una situación así, Señor, líbrame, porque ¿cómo me explico yo a mí mismo, cómo le explico a los demás que nos hemos desviado si siguen tirándonos piedras y siguen maltratándonos como cristianos? Pues Pablo lo hace, y esta es la verdad del Evangelio que tenemos por el poder de Dios con nosotros, pero solo por el poder de Dios. Un asunto más que se produce, y por eso lo recalco, es que se produce en el año 100. Es que no se trata de que ahora pensemos en la corrupción que se ha producido en el siglo XII, en el siglo XIII, con unas iglesias poderosas que ya están mezcladas con los poderes del mundo, donde hay todo tipo de corrupción humana, o en el siglo VI o en el siglo VII. No estamos hablando de un momento en el que el papado ya aparece como una entidad política relacionada con el poder humano. No estamos en el siglo VI o en el siglo VII. Es que estamos en el año 100. Y en ese año 100 el argumento, que reitero, no era en ese momento genérico, no estaba en todas partes ese argumento, pero ya existía en muchos sitios. Y lo que vemos es que al poco de los años, pues eso se va ampliando. Había una argumentación previa para que Ignacio dijera que el obispo, es decir, la persona, porque obispo es un término que aparece en el Nuevo Testamento para referirse a los pastores, a los presbíteros u obispos, es que el nombre es intercambiable. Pero en ese momento ya obispo significa uno que está en una congregación local, en una iglesia, muchas veces ya con el paso del tiempo en una ciudad. Iglesia y ciudad ya se confunden en muchos, ya más adelante en muchos sitios. Bueno, pues para que este hombre argumentase diciendo que el obispo era imprescindible para que la iglesia existiera, para que la iglesia estuviera. Es más, incluso llega a decir, cuando aparece el obispo, ha aparecido Cristo y hay que seguirle, porque él y Cristo son dos cosas iguales. Cristo está en el cielo, pero el obispo está aquí. Eso era algo terrible. La Iglesia de Roma lo pretende, y eso tiene sus consecuencias, porque al final el Papa, ¿qué es? Pues el obispo
supremo o principal sobre los obispos. Pero, ¿por qué argumenta este hombre de esta manera? Pues, aunque nos parezca un poco extraño, por la Eucaristía. La Eucaristía. Y ahora podemos decir, oye, pero ya estaba la Eucaristía por ahí funcionando. Pues sí, estaba funcionando y complicando la vida de la Iglesia. Es una realidad. Porque Ignacio decía, solo el obispo o alguien al que él encomiende y delegue puede celebrar adecuadamente la Eucaristía. Eso le ponemos un signo y es igual a Iglesia romana. Pero eso ya no está en Roma, eso está en Antioquía y está hecho y descrito por un señor, obispo de Antioquía, que va a morir y que es ortodoxo sobre las demás verdades de la fe cristiana. De ninguna manera pretende Ignacio negar la divinidad de Cristo. Es más, él la enfatiza, la divinidad y la humanidad de Cristo. En ese sentido sería un ortodoxo, escrupuloso sobre la fe cristiana y sin embargo está destruyéndola. En la Eucaristía, que él recalca, el Cristo que es Dios, el Cristo humano está ahí, pero solo puede tratarlo, solo puede tocarlo. Es verdad, todavía no se ha llegado a la idea romana, luego filosófica, de transubstanciación. No se trata de que el obispo o el cura con unas palabras cambie. Todavía eso no está, pero ya la situación se está produciendo. Porque al final de cuentas la Eucaristía, lo que es la Santa Cena, que ya se había estropeado muchísimo, no es como en el Nuevo Testamento, pero para que eso tuviera eficacia, Ignacio decía, es imprescindible que esté el obispo. El obispo es el que califica, el que otorga la Eucaristía, el que hace algo para luego ofrecerla. Y si el obispo no está, Cristo no puede ser ofrecido. No es la comunidad. Nosotros decimos una y otra vez, alto, que la Santa Cena no es de un pastor para que el pastor haga algo y luego la ofrezca. La Santa Cena es de Cristo y su pueblo. Y es un signo de su pueblo y de su comunión. No es un signo de la comunión con el obispo. Pero ya en el año 100 eso se ha instalado y se ha instalado en una iglesia que tenía todos estos previos de una iglesia que estaba alerta, que incluso cuando ve que se estaban desviando sobre una cuestión, pues convocan o envían a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para que se discuta, es decir, una iglesia muy saneada. Bueno, pues esa iglesia es la que luego tiene esta doctrina destructiva absolutamente de la vida de la iglesia. ¿Por qué destructiva? Porque no era algo secundario, porque era nada más y nada menos que un asunto que tenía que ver con Cristo. ¿Y por qué se producía eso? Pues eso se producía por algo que va a tener que salir continuamente en nuestras reflexiones, como ha salido en otras muchas anteriores, durante mucho tiempo. Y es que el cristiano ahora, que ya no tiene a Cristo viviendo aquí, que ha ascendido y que no está, que lo que tenemos es su espíritu, ¿cómo participa, cómo experimenta la comunión con Cristo? Pues muchos dijeron, hay una manera esencial, esa es inapelable, el martirio. El que es martirizado, el que muere, el que derrama la sangre por causa de la fe cristiana, ese tiene garantizada su palpar, su estar con Cristo. Ese garantizado. Pero claro, el problema era, tan pocos hay tantos mártires. Entonces, para que la comunidad tenga relación con Cristo, con su sangre, con su cuerpo, pues empezó a decir, bueno, ahí está la Santa Cena, ahí está la Eucaristía, está su cuerpo, su sangre, pues yo ya no tengo que morir en un martirio para tocar, para estar en esa comunión.
me basta la Eucaristía. Ahora la Eucaristía es el lugar del sacrificio, es el lugar del encuentro donde se derrama sangre, donde la Iglesia es sacada de su condición y puesta ahí en comunión con el Señor, etcétera. Bueno, eso se empieza a proclamar. Luego tendrá un largo recorrido teológico y artificial esa doctrina. Pero de momento se planteaba así. Y es lo que decimos tantas veces. Y tan difícil de asumir. Mira que nosotros tenemos ahora una relación espiritual con nuestro Redentor. Y ahora mismo, nosotros estamos en su presencia. Nosotros no tenemos que esperar a morir para tocarlo. Nosotros somos su cuerpo. Pablo nos ha dicho aquí en esta discusión, mira que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esta es una realidad que luego tendremos ya más tiempo en otro momento para irla meditando, para irla rumiando entre nosotros. Pero el hecho es que en la Iglesia aparecen multitud de desviaciones sobre la persona de Cristo porque la mente humana quería traer a ese Cristo aquí para manipularlo por los predicadores o en este caso por el obispo. Y efectivamente, hasta ese momento se decía, oye, yo tengo garantía de la comunión porque me han matado, porque soy un mártir. Ya hemos dicho en otras ocasiones, esto no es nuevo entre nosotros, pero valga recordarlo. Otros dijeron, bueno, yo tengo garantía de estar en la comunión de la Iglesia, de pertenecer a la Iglesia católica, a la Iglesia única, general, no romana evidentemente, pues si no por ser un mártir, porque a todos no pueden matarnos, sí por estar junto a un mártir. Y entonces se cogían los huesos, las ropas, etcétera, y se hacían santuarios de los mártires. Y ahí se visitaban y tú tocabas el lugar, la ropa, los huesos, estabas donde el mártir estuvo. Y como ese mártir ya tenía garantizada la comunión con el Señor, ascendido a los cielos, pues tú decías, oye, pues yo también la tengo a través de este. Fijaos, a través de este. Ese es el modelo de los santos y sus mediaciones en la Iglesia romana. Pero eso empieza de esa manera. Pues, ¿cómo llego yo a tener comunión, garantía de que estoy palpando, de que estoy viendo al Señor? A través de este, que por ser martirizado está con él seguro. Bueno, pero no había tantos mártires ni tantos cuerpos para que el cristianismo que se extendía pudiera hacer eso. Ahora, donde no hay un mártir enterrado, donde no hay unos huesos que palpar, se dice, bueno, pero tenemos al principal, que es Cristo mismo, y lo tenemos en la Santa Cena. Por lo tanto, ahí tenemos una garantía. Pero en vez de decir, oye, pero esa garantía además la dio el Señor para su pueblo, porque Él lo hizo para todos. Ahí está Él ofreciéndose. Pero eso lo quisieron controlar. Lo mismo que se controlaba el santuario del santo X, el que fuera, que estaba en un lugar, que tenía una protección, que había unos servidores del santuario y un lugar donde se iba y unas características necesarias para que allí estuviera uno adecuadamente establecido, pues se intentó hacer lo mismo con Cristo. Cristo no está solo ya, Él no puede andar por donde quiera, Él no es un mártir, el supremo de los mártires que puede estar en el corazón de cualquiera, sino que hay que ponerlo en un lugar. Y ese lugar, la Iglesia de Roma luego pondrá el sagrario, donde está. Pero ahí, ¿quién lo ofrece? Él no puede salir de ese sitio. Del pan y del vino, ¿cómo va a salir Cristo a encontrarse con cada uno de nosotros? Esto es una barbaridad lo que se estaba produciendo, pero se estaba produciendo. Y estamos en el año 100. Entonces, para garantizar que eso se pudiera producir, porque alguien podría argumentar diciendo, bueno, pero vale, Cristo está aquí en el pan y en el vino, ¿y ahora qué? ¿Y yo cómo lo toco? ¿Eso cómo llega a mí? Para que eso no quedara en manos de la comunidad, pues Ignacio y otros dijeron, no, pero alto ahí, eso está garantizado por el obispo. Ese es quien garantiza esa condición de comunión. O sea, la comunión de la comunidad o del
el creyente con Cristo la garantiza el obispo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es el que puede, el único que puede, él o por uno de sus delegados, establecer, realizar adecuadamente la Eucaristía. Y con esos mimbres, es decir, con ese planteamiento, uno podría sacar la conclusión, oye, pues es verdad, porque claro, la Eucaristía está ahí, pero eso solo no tiene efecto. Para que tenga efecto es necesario que se acredite, es necesario que se establezca, que se le dé una condición de que eso es adecuado y válido. ¿Y eso quién lo puede hacer? La comunidad no, el obispo. Y el obispo aparece como el gran mediador entre la comunidad y Cristo por su cercanía, por su realización de la Eucaristía. Esto, que es una descripción de la Iglesia romana actual y de los siglos anteriores, ya estaba en este hombre, ya está en Antioquía. Luego veremos cosas semejantes en otras iglesias. Y luego veremos una mayor corrupción, claro, en los siglos siguientes, pero ya en ese momento está. El resultado de todo esto es nuestra reflexión. Recordemos cómo, en medio de una persecución, cuando te estás jugando o estás ofreciendo la vida por la fe cristiana, tú estás en una situación verdaderamente imposible para conocerte, para saber si estás en el camino. Curiosamente, porque tú sinceramente vas a morir. Entonces no te planteas siquiera que puedas estar equivocado en algo de lo que estás argumentando. Y eso es natural. Por lo tanto, no nos engañemos. De este hombre o de otros que fueron mártires o que fueron simplemente líderes de la iglesia primitiva y que escribieron esto o aquello, ¿recibimos lo que ellos escribieron como qué? Pues como algo de cualquiera de otra época, porque la verdad de Dios no está en esas circunstancias. Pero el hecho de que esas circunstancias se dieran es un aviso solemne también para todos nosotros hoy, que el error puede estar en un conjunto de mártires y que te están diciendo algo erróneo cuando van a morir. Y eso es constante. El mismo hecho de que se considere el martirio, y se consideró durante un montón de tiempo, como el momento donde existes en la plena comunión con Cristo, eso es un error, eso es una mentira, eso no es verdad. Nunca hay algo para estar con Cristo desde aquí. Es Él el que, muriendo en la cruz, nos ha dado toda su perfección, pero es Él, y se la da a todos. Por eso resaltamos tantas veces, a todos, al recién nacido o al que está muriéndose ya de viejito en una cama. Se la da a todos. No hay nada aquí que sea necesario para Él. La Iglesia no le ofrece, la Iglesia no lo presenta, la Iglesia no es el medio por el cual Cristo está atrapado y que sin ella o sin sus obispos o sin sus pastores queda imposibilitado para llegar a aquellos por los que Él se entregó en la cruz. Pero todo eso, que lo decimos tantas veces y que es nuestra gran consolación, que Cristo llega a nosotros por donde Él quiere, porque ya fuimos llevados a Él por la voluntad de Dios, en la cual Él mismo participa, y por eso fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y puestos con Él en la cruz, y eso es algo de Él y de su poder. Pues igual, Él llega a nosotros de la misma manera, por su voluntad. No hay una intermediación, y llega a nosotros y produce todos los frutos de la cruz en nosotros, sin necesidad de un obispo, sin necesidad de una liturgia, sin necesidad de una intermediación. Que la vida de la Iglesia, que la vida comunitaria debe hacerse decentemente y con orden, y que es un beneficio para todos nosotros, evidente, pero no es una mediación, no es una mediación. Cristo, para llegar
a aquellos por los cuales Él murió en la cruz, no necesita ninguna mediación. Él directamente por su Espíritu lo hace. Y eso es lo que nos garantiza que esté con nosotros. No que haya un obispo, no que haya un sacramento. Con esto, ¿qué ha ocurrido? Pues que la Iglesia de Roma ha quedado deshecha. ¿Quién la ha destruido? El Señor con la espada de su boca, con la palabra. No se trata de que a la Iglesia de Roma la destruya una contrarrevolución religiosa, de la Reforma o de lo que sea. No, la ha destruido el Señor con la palabra de su boca. Pero todas las iglesias semejantes que se basan en que es necesario algo previo desde aquí para que Cristo esté, pues igualmente han sido destruidas. ¿Por quién? Por la palabra de su boca, por esa espada que sigue funcionando. Y esa es la garantía de que nosotros hoy estamos diciendo esta verdad y que cuando sea, en siglos posteriores, si el Señor quiere, esta verdad se seguirá manteniendo, a pesar de todo. Y se tendrá que volver a oír y decir, mira que estamos perdidos si dependemos de nosotros, incluso de verdaderos creyentes, porque estos, en el momento en que se desvían, no tendrán conciencia de desviación porque piensan que están sirviendo a la verdad. Y en muchos casos es cierto, hay en ellos una gran parte de verdad, pero al mismo tiempo el error se está introduciendo por medio de estas personas, no siempre por medio de los falsos profetas, que esos también están ahí siempre guiando, están siempre enseñando el error, sino de errores que, copiados de esos falsos profetas, han proclamado creyentes verdaderos, verdaderos pastores. Eso es lo más dañino que puede ocurrir, porque Pedro, y termino, está allí desviándose, pero Pedro no es un falso profeta. Sin embargo, él no está andando conforme a la verdad del Evangelio, porque está siguiendo la enseñanza de otros. Él no es un falso profeta, pero sí está pervirtiendo el Evangelio. Entonces, ante esto, terminamos siempre, Señor, gracias, porque no depende de nada humano el que tú establezcas tu reino, y que así como tú nos llevaste en la cruz por tu propia voluntad y tu única voluntad, tú llegas con todos los efectos de la resurrección a nosotros por tu sola y libre voluntad. Por eso siempre nos alegramos y gozamos en la obra perfecta de Cristo hecha una vez para siempre. Amén.